buenas noches, bienvenidos a Foro Médico, de nuevo compartiendo con ustedes otro espacio de salud y esta noche para hablar un poquito de todo lo que tiene que ver con el colon. Vamos a hablar de los pólipos colónicos. Nos acompaña el doctor Elías Morán, él es gastroenterólogo y hepatólogo. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Lilian. Muchas gracias por la invitación. Estamos nuevamente aquí en el programa y vamos a hablar de un tema bastante frecuente. Sí, Bastante frecuente y sobre todo tratándose de enfermedades del colon, algo muy habitual y sobre todo en varones, decimos siempre, se dice en la época en que los hombres tienen que controlarse la próstata también, hacerse algunos controles del colon. No sé si esto guarda relación o tanto mujeres como hombres tienen una sí. predisposición a pólipos. Bueno, en el caso de los pólipos del colon, que es el tema de hoy, Ujú. en verdad se ve una misma proporción. Bien. El 50% de la prevalencia de los pólipos se ve en ambos sexos. Ya. Vamos a contextualizar un poquito qué son los Sí, pólipos para que la gente pueda comprenderlo en casa. ¿Se sí. tratan de quistes, Sí, podríamos decir también? los pólipos son elevaciones, son protuberancias, son como crecimientos Ujú. que en verdad se puede ver en cualquier parte del cuerpo. Puede haber un pólipo en la parte de la mucosa del intestino delgado, en el estómago, en el esófago, pero uno más relaciona con los pólipos del colon porque es lo más frecuente, ¿verdad? Y es lo que tiene un potencial de malignización, ¿verdad? Son crecimientos que pueden ser benignos o malignos, que es en el revestimiento de la mucosa del intestino. O sea, estamos hablando de pólipos colónicos, entonces nos referimos al colon o recto, ¿verdad? Ujú. Y sí tienen un potencial maligno, es decir, que se conoce que son lesiones potencialmente cancerosas. Por eso que ahí guarda la diferencia del resto de los pólipos del aparato intestinal, que no tiene tanta, o sea, esa secuencia, Ujú. ¿verdad? De malignización. Ya, ¿y cómo se evidencia? ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos pólipos? Porque no tenemos tampoco el hábito de hacernos controles del colon. Tampoco conocemos muchas veces los métodos diagnósticos para, Sí, sabemos de la colonoscopía, puede ser, así pero es. eso está indicado para ciertos casos nada más, no como una rutina, digo. Claro, generalmente uno espera tener síntomas para Sí, por consultar, hacerse eso. los estudios y los pólipos, en verdad, en el 98 o 99%, cuando son muy pequeños, no dan ningún síntoma, Ahí está. ¿verdad? Uno Mm. esperaría tener sangrado, esperaría tener dolor abdominal o algún cambio en el hábito evacuatorio, pero en la gran mayoría de los casos los pólipos son asintomáticos. Entonces ahí sí se hace entonces una colonoscopia a cualquier persona. En verdad existen dos métodos hoy en día para poder investigar la presencia o la posibilidad de la presencia de los pólipos. Una de ellas es la famosa sangre oculta en heces, Ah, que es cuando hay sangrados microscópicos que no son visibles a la vista. Entonces un paciente que llega a partir de los 45 años, que es la edad en la que cualquier persona debería hacerse un estudio nosotros le decimos tamizaje o screening en inglés, debería hacerse o este estudio que es buscar la sangre escondida en la materia fecal o directamente hacer una colonoscopia, ujú. que es el examen directo a través de una camarita que se introduce a través del recto, ¿verdad? Previa sedación y una preparación adecuada y se visualiza si hay pólipos y además otras lesiones que pueden existir, ¿no? Pero ese tipo de indicaciones es en el caso ya de que exista una sospecha de la existencia de pólipos, ¿no? Eso es importante remarcar que no Sí, hace falta ¿no? tener un síntoma para hacerse la colonoscopia. Ah, no hace No, falta. si uno tiene acceso a hacerse la colonoscopia y o sea, uno tiene la posibilidad, está en condiciones, a partir de los 45 años se debería ya practicar de forma rutinaria, así como las mujeres se hacen la mamografía, el examen de Ujú. cuello uterino y los hombres el estudio de la parte de la próstata. Así también deberíamos de tener esa cultura de la prevención. ¿Es un método diagnóstico que no conlleva riesgos? Eso es importante aclarar el sentido de que si están manos experimentadas, capacitadas, no hay un riesgo Mm, muy alto. O sea, el riesgo es muy bajo. ujú, Hoy en día con los equipamientos que tenemos disponibles y con las escuelas que tenemos en la parte pública, en la parte privada, en verdad es un procedimiento muy seguro. ujú. Porque se hace con sedación, el paciente está relajado y los equipamientos hoy en día están
diseñado cada vez más para que genere el menor disconfort para el paciente. ¿Quién lo hace? ¿Lo hace un médico especialista o un técnico que está a cargo de ese equipo, digamos? No debería ser un médico especializado o un gastroenterólogo o un coloproctólogo que haya tenido o sea, que tenga una acreditación, ¿verdad? Sabemos que hoy en día hay varios especialistas que hacen endoscopía, pero es diferente hacer una endoscopía digestiva alta, por ejemplo, para examinar la parte de la boca, esófago, estómago, que hacer una colonoscopía. Ahora, ¿esa endoscopía no puede llegar también a la parte del recto y del colon? No, no llega porque el tubo digestivo es muy largo y Ah, ya no llega porque tiene prácticamente pasar 6 7 metros y no existe un equipamiento para eso. Existe para mirar el intestino delgado, pero para el colon se introduce por abajo, ¿verdad? Por la parte del ano. qué raro, doctor, que con toda la tecnología que tenemos no se haya diseñado otro método para hacer el estudio del colon, ¿no? Porque hoy día hasta pastillas se toman Sí, para hacer, para visualizar el interior, por ejemplo, del esófago, el estómago y todo lo demás, y no todavía del colon, ¿no? sí. Lo que pasa es que es más práctico porque también cuando voy a ingresar por la parte inferior, uno Ajá. tiene la capacidad también de, vamos a suponer que tenemos pólipos, uno puede también al detectar, puede ya resecar, Ah, ya ¿verdad? se hace el procedimiento. Claro. Y entonces por cuestiones de, o sea, de maniobras y Ujú. por mayor facilidad para acceder a la lesión en mejor situación, se prefiere ingresar por abajo, ¿no? Además, tenemos que saber que en sí hay como no sé, un miedo, ¿verdad? Por ¿Verdad? supuesto, De que se introduce por abajo, por la zona, ¿verdad? Es una por la zona que zona. puede ser bastante delicada para muchas personas por el pudor. Se sabe bien que Y nosotros tenemos todos los cuidados, ¿verdad? sí, y aparte está la sedación también, que La siempre sedación. todo lo que es sedación, anestesia, Sí, hay un poquito de temor a hacerse. sí, Y más si la persona se siente relativamente bien, claro, aparentemente no tiene síntomas, dice, ¿para qué voy a ir a claro, someterme a un estudio de esa naturaleza si me siento bien? Ahora, claro. ¿cuáles son los síntomas a partir de los 40, 45 años que uno tendría ya que estar detectando si tenemos un problema a nivel Sí. del colon? Y generalmente lo que tiene que llamar la atención es cuando cambia el hábito evacuatorio. Por Mm. ejemplo, una persona que se iba todos los días al baño, de repente comienza a sentir que las heces son más, o sea, cambia la forma, se vuelven como más acintadas o de repente se forman como pelotitas en vez de que antes eran de una salida de la materia fecal, ahora son más separadas, cambia el color de las heces de sangrado, comienza a perder de peso y es asociado con un disconfort abdominal, ¿verdad? Dolor abdominal también. Todo eso que de repente uno ve que le llama la atención, que antes no tenía, es cuestión de un signo de alarma. Obviamente ya puede ser un poco tardío, por eso que llamamos la cultura de la prevención. Y quiero recalcar algo, vos sabías que antes de los 50 años recién se pedía hacer la colonoscopia, pero en el 2022 la Asociación Americana de Gastroenterología recomendó por un estudio que se hizo, un metaanálisis súper grande, se vio que cada vez más hay cáncer de colon a edades más tempranas. Entonces la guía nueva se actualizó y se bajó a 45 años. 45. Antes Y era antes 50. de 50. Incluso en poblaciones de mayor riesgo, como la población de la población de raza de color negro, ¿verdad? Se baja a 40 años. O sea, Tiene más de predisposición la raza la raza negra. negra, sí. Entonces, es importante también entender que hay que sacarnos esa mala información de que hacerse una colonoscopia es sinónimo de me estoy haciendo un estudio muy invasivo que ya es lo último, es como que ya uno está entrando a una etapa de, híjole, me estoy volviendo viejo, tengo miedo que van a encontrar, o sea, tienen que entrar en el chip como un estudio preventivo, Como de rutina, como como de tantos de rutina. rutina que tenemos que hacernos Claro, anualmente, como claro. el de mamas, como el de próstata. Así. Tendría que entrar este estudio Tendría también. que ser y eso yo creo que también depende mucho de nuestro Ministerio de Salud. Ujú. Si bien decimos que el gobierno no se puede encargar de todo, ¿verdad? Yo creo que faltan políticas públicas de prevención del cáncer de colon. Porque mira,
llega marzo, que es el mes de cáncer de colon, y quiero saber si alguien escuchó una vez alguna Una campaña. campaña. No, No, yo particularmente que hace tantos años estoy en salud, no con la misma intensidad con la que se realiza la de mama y sí, la de próstata. no hay, y yo sé que la gente del INCAN realiza la Marzo, campaña en marzo, marzo. el mes del cáncer, o sea, de la prevención del cáncer de colon, pero nada, ¿verdad? El ministerio debería de, mira, está entre la el cuarto tipo de cáncer que produce más muerte a nivel de Paraguay. O sea, es alta la prevalencia en Paraguay. Altísimo, y nadie hace nada al respecto. Entonces yo, bueno, siempre aprovecho para hacer un pequeño, no sé si decir reclamo, pero poner un énfasis que deberíamos hacer. El Sí. ministerio debería tener un poquito Políticas también, sí, públicas de vinculadas prevención. también a la prevención del cáncer de colon. Bueno, ¿me Totalmente. permitís, doctor? Vamos a hacer un brevísimo corte comercial Sí, sí, y sí, luego dale. regresamos, desarrollamos mucho más de este tema, agradeciendo como siempre a Biotic Pharma, calidad de innovación, por apoyar este segmento. Corte brevísimo y enseguida regresamos. Regresamos con Foro Médico hoy hablando de cáncer, bueno, pólipos colónicos y también la posibilidad de que puedan volverse pólipos cancerosos. Y justamente estamos hablando con el doctor de la importancia que tienen los controles. Y yo le estaba consultando acá ya durante la pausa, si en Paraguay contamos con los equipos como para poder abarcar esa cobertura de prevención de la que estamos hablando, porque insistimos Sí, en la necesidad de una política pública, pero también eso implicaría contar con los equipos para los controles pertinentes, ¿no? claro. Yo sé que tenemos centros públicos para realizar estudios de endoscopía, el Hospital de Clínicas, o el Hospital Nacional de Itagua, el Hospital Regional de Luque, el INCAN. Ujú. El problema es que no da abasto. No da abasto y este tema también está en el mantenimiento de los equipos. Entonces, por ejemplo, que se descomponga un equipo o un tubo de colonoscopía y que requiera un tiempo otra vez en la que se tengan que suspender los estudios, es un problema grave, ¿verdad? Entonces, se le da el turno a un paciente dentro de 6 a 8 meses y me parece mucho tiempo. Entonces, la gente recurre a los Privados. privados, ¿verdad? Los que tienen medios económicos, Lo que tiene obviamente, medio sí. y la gran mayoría no tiene medio. No. Entonces, tenemos que ser un poquito, yo creo, o sea, pensar en ese grupo de personas que no tienen acceso, ¿verdad? Una colonoscopia te puede costar 2,5 millones, 3 millones de guaraníes, fácil, ¿verdad? Mira, equivalente más lo que es el En sueldo mínimo privado, en privado. Estamos hablando de lo que es carísimo. más un sueldo mínimo, ¿verdad? Sí, Para mucha gente que carísimo. escucha así, no voy a poder pagar, pero imagínate una persona que tenga sueldo, que pague sueldo, o sea, que cobre sueldo mínimo, tenga No IPS, llega. necesita hacer una colonoscopia, ¿y qué pasa? No, el turno le dan 6 meses. Y no es el problema acá del profesional, no es el problema de la administración. Esto ya es un problema, yo creo que acarrea años. Arrastramos desde hace Arrastramos hace mucho años, ¿verdad? tiempo, sí. Pero yo creo que quizás tendríamos que pensar cómo podemos descentralizar esa atención, sacar Asunción en los lugares. Por ejemplo, el IPS Ingavi es una excelente opción para lo que tiene IPS. Pero yo creo que también la parte del Ministerio de Salud deberíamos de comprimir eso, ¿verdad? Porque, como te dije, profesionales que hagan colonoscopia hay muchísimo. Claro, Están ahí sin, o sea, están en la práctica privada, pero con gusto irían para hacer la colonoscopia en los lugares con un rubro del ministerio, por ejemplo. claro. Entonces yo creo que hay que aprovechar, o sea, yo creo, yo obviamente no estoy metido en la política, ni Mm. ministerio, no sé Ni muy en el bien, sector público, ¿verdad? así como para saber bien internamente cómo, Claro, pero pues se pero tendría que buscar el mecanismo, yo ¿no? creo que deberíamos de enfocarnos un poco más, por lo menos hacer el examen de sangre ocultaneses, que es un método mucho más económico, y tratar de hacerle a todos los que tengan 45 años, y si sale positivo la prueba, el priorizar y pasar a lo que es la colonoscopia. Perdón, me dijiste ya que es alta la prevalencia. Ahora, ¿hay más predisposición en la mujer o el varón? Eso no recuerdo si te Sí, pregunté fuera de la pausa o en la sí, grabación por eso. es igual, es igual. Es igual. En verdad, no sé si vamos a hablar de los factores de Sí, riesgo, ¿verdad? por favor, porque eso Eh, es importante porque la gente en casa va a empezar a preocuparse también. Claro, y es que Sí, no queremos alertar, ¿verdad? Pero queremos alarmar. alarmar tampoco. Pero prácticamente es así. El principal factor de riesgo para tener pólipo es la edad. No importa que sea una persona que se cuide, que sea saludable, 45 años para arriba, uno ya tiene el riesgo de tener pólipo, ¿verdad? Eso para comenzar. Ahora,
Aumenta el riesgo aún más si es que hay antecedentes de pólipos colónicos en la familia o cáncer de colon en la familia. Familiar de primer grado, papá, mamá, hermanos, ¿verdad? Después, tenemos el consumo excesivo de carne roja y de alimentos ultraprocesados, alcohol, cigarrillo y todo lo que sabemos que nos lastima, ¿verdad? Y la baja ingesta de lácteos y la baja ingesta de frutas y verduras. Así que esos son los estudios que se hacen en grandes poblaciones, en las que se estudia quién tiene más cáncer, quién tiene más pólipo, y saltan esos datos, ¿verdad? Que las personas que tienen todos esos factores de riesgo, sumando cada uno de ellos, tienen aún más factor de riesgo a tener cáncer de colon. Y ahí vemos que la primera manifestación es el pólipo. El pólipo. Esa es la ruta más conocida. Por eso yo le digo al paciente, mira, para leucemia tenemos un método para prevenir. No. Para páncreas hay un método para prevenir. No. Pero para colon, para próstata, para mama, cuello uterino tenemos. Entonces hay que aprovechar en ese punto de que la colonoscopia en verdad previene el cáncer del colon si se hace a tiempo. Porque si uno se hace y sale normal, se hace el siguiente chequeo a los 3, 4, 5 años, ¿verdad? Depende de la preparación y otras cosas. Y además, si se encuentra un pólipo, se puede resecar, ¿verdad? Claro, o sea, ahí si se detecta a tiempo, puede evitarse o no es un cáncer que pueda progresar. Así mismo, Es así. es así. Ajá. Obviamente hay de repente pólipos que no se pueden visualizar. Una colonoscopia por de repente estuvo el intestino sucio o de repente el equipo no era muy bueno. Pero en la gran mayoría de los casos, los pólipos que se detectan, si se encuentran, por ejemplo, mira, miden 5, 6 milímetros, imagínense ya lo minúsculo, ese pólipo que en 10 años podría ser cáncer, porque es el tiempo aproximadamente que dura un pólipo a transformarse en cáncer, ese riesgo ya sacás. Imagínate lo importante que es la prevención, Claro. porque estás evitando un cáncer. Es así, y eso yo creo que la gente no entiende y hago mea culpa nosotros los médicos. Sí, Estás hablando de tema, justamente de las redes sociales. sí, Tenemos que meter más en las redes sociales o campañas para que la gente entienda. para concientizar. Sí, porque la gente no sabe. Sí. Y no, yo no le culpo a las personas. Uno consume lo que uno ve, ¿verdad? Sí, aparte dijiste algo que me llamó la atención, bajo consumo de lácteos. ¿Eh? Eh, y ahí hay un problema también con las redes sociales en relación a que la gente muchas veces escucha a escucha a los influencers o gente que está en nutrición, que permanentemente nos dice que no hay que consumir tantos lácteos. Sí. Y sin embargo vos me estás diciendo lo contrario y ahí es donde hay la confusión y uno dice, pero al final, ¿qué hago? ¿Tomo leche? ¿No Sí. tomo leche? ¿Bajo el consumo de frutas? ¿No bajo el consumo de frutas? O sea, hay como una dicotomía ahí entre los Sí. mensajes, ¿no? Hay una desinformación que la recomendación para un pequeño grupo se extrapola a la población general. Sí. Eso es un problema muy grande, ¿verdad? La leche, lácteo, gluten, frutas solamente tienen que ser restringidos a ciertos grupos de pacientes que sean o intolerantes, ¿verdad? Por alguna enfermedad digestiva o que sean alérgicos, ¿verdad? O que tengan cierta condición, por ejemplo, no sé, una intolerancia a la fructosa o A la lactosa. a la lactosa. O sea, el problema es que hoy en día Se generaliza. se generaliza, ¿verdad? Una dieta sin lactosa, los lácteos son veneno, la leche no era lo mismo que antes. Y esas cosas entran en la cabeza y genera una falsa sensación de que estoy haciendo bien porque estoy consumiendo sin lácteos, sin harinas. Y bueno, ahora ya le metieron la fruta, ¿verdad? Ya le metieron la fruta diciendo que Sí, produce que tiene hígado mucha graso. azúcar. Claro. Que tiene mucha azúcar y tampoco es conveniente comerla en grandes cantidades. Totalmente. Entonces eso entra en el subconsciente de la persona y ya siente y tiene una mala relación con la comida. Ya a la Claro. hora de comer, ven el plato y ya comienza a venir todos sus pensamientos y ahí comienzan las restricciones alimentarias que son totalmente a veces innecesarias. Yo veo mucho en la consulta de eso porque hago mucha parte de lo que es intestino irritable y problemas relacionados con la comida y vemos que el paciente está totalmente trastocado, ¿verdad? Por toda la información que consume. Y ahí hablamos del TikTok, Instagram, que para mí son herramientas sumamente interesantes, pero estos influencers o coach nutricionales no tienen una formación
médica o nutricional, ¿no? Tampoco hay base científica en lo que dicen, ¿no? Eso es el problema. Entonces eso finalmente termina confundiendo a la población. Y bueno, como es un país, o sea, es un mundo libre, nadie regula eso. Nadie regula eso. Yo creo que no creo que se llegue a la regulación porque ahí va a ser un problema de... No, ahí ya estamos en un problema con lo que es Internet en sí, Es un ¿no? problema, Porque no sí. podemos, ya No se estamos puede. en manos de Internet, estamos secuestrados por Internet y no Así, podemos hacer nada al respecto, así más mismo. que ver lo que nos hace bien Claro, y, por supuesto, recurrir a los profesionales que están totalmente. acreditados, que son especialistas Sí, y no acudir cuando nos sentimos mal, sino acudir, totalmente. como vos decís, a los controles de rutina que son muy importantes. Me marcan la pausa. ¿Me Sí, permitís, doctor? sí, sí, Vamos a sí. un corte muy breve nuevamente y enseguida regresamos. Estamos con el doctor Elías Morán. Él es gastroenterólogo, hepatólogo. Estamos hablando de pólipos colónicos. Enseguida regresamos. Regresamos con Foro Médico y nos acompaña el doctor Elías Morán. Él es gastroenterólogo y hepatólogo, realmente una especialidad fantástica porque ¿quién no tiene hoy día alguna alteración a nivel gastroenterológica o a nivel hepática? Y es la mala calidad de vida que estamos llevando porque todos Sí, de una u otra forma, por más que querramos llevar buena calidad de vida, estamos expuestos a comer cosas que no corresponden, claro. a tomar bebidas también. Entonces todo eso con el tiempo daña. El cuerpo se fatiga también, ¿no? Por eso es Sí, importante el tipo de control que uno debe realizarse a nivel del colon, como decíamos. sí. Y dijiste algo muy importante también, fuera de la pausa me estabas diciendo, en Ujú. relación a que no siempre el método diagnóstico que uno utiliza detecta, digamos, un cáncer. Así ¿Pueden es. ser otro tipo de patologías también? Sí, la famosa sangre oculta en heces, ¿verdad? Ajá. Que el guayaco se le llamaba anteriormente. ¿Guayaco? Guayaco. ¿Por qué? Test guayaco. Es el nombre que recibe el método tradicional en la que detectaba la sangre, pero era la sangre de cualquier tipo, ya sea humana, ya sea animal. Pero eso actualmente ya se mejoró. Ahora se llama método inmunológico de sangre oculta en heces. Es decir, que cuando uno se hace esta prueba, que se hace una simple deposición, uno ya puede detectar, solamente detecta sangre humana. Antes, para hacerse un estudio de sangre oculta en ese, uno tenía que hacer una dieta sin carne, ¿verdad? Tener cuidado al tema de no consumir alimentos de producto animal, porque si venía positivo, podría ser un falso positivo, ¿verdad? De que Ah, era la sangre, la hemoglobina de un de, animal, ¿verdad? de un animal. Pero ahora mismo los métodos, lo ideal es que sea método, le decimos todavía guayaco inmunológico para, ¿verdad? Ujú. Una mezcla para recordarnos. Sí. Y eso es cuando, bueno, cuando uno visualiza su materia fecal, uno dice, vos le preguntas al paciente, o sea, ¿tenés sangrado rectal? ¿Viste sangre en las S, color rojiza? Eso generalmente ya es cuando ya podría ver un sangrado ya como una manifestación de algo más avanzado, ¿verdad? Ujú. Entonces pedimos la sangre oculta en heces. En el caso que el paciente no se pueda hacer la colonoscopia o se niega a hacerse. Mm. Pero si eso viene positivo, indefectiblemente debería hacerse luego una colonoscopia Ujú. para poder ver si justamente esa positividad del resultado es un pólipo, porque también puede explicar otras lesiones. ¿Cómo qué, por ejemplo, doctor? Por ejemplo, lesiones de tipo úlceras, Ujú. erosiones, como la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿verdad? En la que se ve la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn. Puede haber también divertículos, Claro. hemorroides, ¿verdad? Que son muy frecuentes también También. ese tipo Así, entonces de enfermedades. es importante como método inicial, si el paciente no se puede hacer por algún motivo la colonoscopia, que le pida a su médico, ¿verdad? A 45 años para arriba, sangre oculta en heces, método inmunológico y se hace, ¿verdad? Si es negativo, es un alivio, ¿verdad? Pero igual yo siempre digo, si por ahí se puede hacer el estudio, mal no está, mal no Ujú. está. Y tampoco es una exageración y le estoy diciendo a todo el mundo, ¿verdad? Que vaya a correr a hacerse una colonoscopia, pero tiene que tener ese en el chip del checklist la prevención y hay que saber que no es algo anual también. Ah, ¿no? No es Ah, anual, yo pensé que era anual. no. Una vez que se hace uno la colonoscopia, de acuerdo a su primer resultado, uno puede hacerse a los 3, 5, los 3, 5 o 10 años. Ah, mira. Repetición.
O sea, que bien espaciado. Claro, eso también es algo que tenemos que entender. Ahora bien, si el paciente tuvo antecedentes de pólipos, ya pólipo es un tipo de un alto riesgo de que sea cancerígeno, a pesar de haber extirpado, el control puede ser un poco más estrecho. Ujú. Incluso a veces se puede repetir a los 6 meses o a los 1 año, de acuerdo a cada tipo de pólipo. Y depende mucho también de la población, ¿no? No sé si hay una mayor prevalencia en poblaciones vulnerables que Totalmente. en poblaciones Sí. donde tienen más acceso Sí, al bienestar económico. eso sí, es así, ¿verdad? Hay personas que, por ejemplo, tienen seguro médico y tienen la posibilidad de hacerse de forma mucho más periódica, o sea, mucho más rápido. O en controles de Pero, rutina de ese se puede detectar ya sí, y bueno, y ya es un paso. Sin embargo, claro, la gente que no tiene medios y que tampoco tiene, lamentablemente, acceso a la educación, porque hay que decir también que estamos bastante retrasados en eso, sí, para llegar a toda la población vulnerable con información totalmente. comprensible, ¿verdad? En el idioma que habla nuestra gente, que está en el interior sobre todo. Es así. Por eso Ajá. tenemos que aprovechar las redes sociales. Y hacer Que también ahora en llega guaraní, todo digo en yo. guaraní, sí, Yo también. hago mea culpa porque yo no hablo prácticamente el Sí, guaraní, lo entiendo, pero claro, no lo hablo bien, correctamente, y siempre cuando uno no lo habla bien tiene un poco de vergüenza de hablar. claro, claro. Entonces, digo, mucho insisto en mis colegas que puedan hacer también ese tipo, replicar la información en Sí, guaraní para toda la gente, porque se dice, bueno, la gente vulnerable no va a tener medios o acceso a internet. Sin embargo, es mentira. entiendo. Tienen acceso a internet, ellos tienen su teléfono celular, Todos. están en TikTok, están en todos, Yo creo que y usan más TikTok más incluso. TikTok incluso, Más que Instagram. claro, y llegar con esa información a la gente es importante. Sí, totalmente. No, yo creo que la persona que se meta en esto y haga guaraní va a tener muchísima. Muchísimo Se va a volver viral, ¿verdad? mucha Sí, repercusión. porque en TikTok, yo si bien no tengo TikTok, pero accedo de repente a lo que hay, ¿verdad? Y veo, hay muchísima gente en guaraní, ¿verdad? Claro, hay que buscar el medio para llegar a ese público y Eso ese es es. un buen medio. Porque también, como decís, nosotros tenemos la idea de que la gente del interior no tiene acceso económico, Exacto. pero es mentira. O sea, hay también, o sea, tienen la posibilidad económica. Ahora, el hecho es que ellos puedan usar esos medios para la prevención. Y sobre todo gente joven, Sí. la gente joven y la gente de edad media, que es la que, digamos, puede trasladar esa información al adulto mayor o al Eso. adulto. Claro, le lleva a tu Ahí, papá a la consulta, al abuelo, ¿verdad? claro, Y eso yo veo claro. mucho en mi consultorio. Gente Sí, que viene del interior a mi consultorio, o en Coronel Oviedo que yo hago consultorio, y los hijos están súper informados ya hoy en sí, día. Y sí. el papá no conoce mucho, ¿verdad? Entonces, hoy en día los hijos le tiran a su papá, a su tío, a su abuelo, y gracias a eso también muchas veces Se llega a tiempo. llegamos a tiempo. Y muchas veces lastimosamente no, pero yo creo que con el tiempo, con el paso del tiempo, ¿verdad? Vamos a tener una generación de personas adultas ya con una adolescencia ya metido en las redes. Entonces van a estar mucho más informados, ¿verdad? Claro, Y sí, eso también por un lado ayuda mucho a la prevención. totalmente. Bueno, ahora el hecho de mirar nuestras heces o nuestra materia fecal. Sí. Es importante porque generalmente tenemos como vergüencita o mucha gente ni lo mira Sí. porque es como cultural que desde Así. chicos, no sé, mi generación al menos, la generación ahora de mi nietito o de los niños, tus Sí, hijos, ya son otra generación y obviamente ya tienen otra formación. Y en la claro. escuela ya le dan otra mirada también a lo que es el cuerpo, el autocuidado, los Sí. desechos del cuerpo, porque estamos hablando de materia fecal, es un desecho de nuestro cuerpo. Claro, es como que lo miran como algo repugnante. Claro, Repugnante. es como por eso que te va al baño y uno estira la cadena ni ve, Sí. ¿verdad? No Pero quiero mirar. no quiero mirar, ¿verdad? Miro. Pero ustedes saben que es tan importante la S que hasta hay una escala de la forma de las S que nos da información en pacientes, por ejemplo, que son estreñidos, ¿verdad? Ah, Se mira. llama escala de Bristol, si quieren googlear, escala de Bristol por la ciudad de Inglaterra, en la que la forma de las S te da, encima es científicamente comprobado, ¿verdad? De la forma de las S y la textura de las S te puede dar una idea de cómo vos estás yendo al baño. Si vos sos una persona estreñida, Ah, mira. si te falta fibra o tenés diarrea, y se numera 1 al 7, ¿verdad? Entonces yo recomiendo siempre, no está mal ver, te vas al baño y ves el inodoro, ¿qué pasa? ¿Verdad? No pasa nada, ¿verdad? No debería por qué darnos un asco, ¿verdad? Claro. Eso pues es muy importante, principalmente en personas de edad
Porque uno de repente, espera, mi material fecal está como acintadito, finito. Antes yo me iba bien al baño. O me estoy yendo en fragmentos sueltos, como pelotita, como conejo, como cabra, ¿verdad? Entonces esas cosas tienen que llamar la atención, ¿verdad? Porque mucha gente no le da importancia. Solamente en el reinterrogatorio y en el super reinterrogatorio. Ah, sí, doctor, ha sido así, yo me estaba yendo al baño. Y ese ya era un indicio de que algo está obstaculizando el pasaje de las heces y podría ser un cáncer de colon. Podría ser. Tampoco para alarmar, ¿verdad? No, tampoco para alarmar, pero Pero está bueno. hay que mirar la heces, hay que Claro, mirar. Hay que mirar claro. eso. Y si hay sangre, aún con más razón. Otra cosa importante es mirar también si hay presencia de moco, como flema, como moco, como catarro, ¿verdad? Ajá. Eso también inflama, eso también da un indicio de que hay una colitis, una inflamación del colon. Entonces, todos esos datos. Ahora, si el paciente aparte tiene pérdida de peso, que nos explica, se le ve pálido, se cansa a caminar, pierde peso de una manera involuntaria, eso es cuestión de ver sí o sí, ¿verdad? Si hay algo. Pero no implica que la persona con sobrepeso y obesidad no pueda padecer también, no pueda estar teniendo un Totalmente, pólipo, doctor. Porque totalmente, mucha gente dirá, no, yo estoy gordito, estoy bien. claro. Y vos sabés que los pacientes con obesidad tienen mayor riesgo aún de tener cáncer de cualquier tipo. Sí, Entre ellos cáncer de colon, ¿verdad? Por eso tenemos que ser un poco, ¿verdad? observadores. Tenemos que ser cuidadosos, Sí, observadores, sin llegar al punto de ser hipocondríaco tampoco, ¿verdad? también, Que hay mucho también. hoy en día. Sí. Entonces es cuestión de vigilarse, de conocer su cuerpo también, Y, ¿verdad? y no recurrir mucho a la literatura de internet también, porque Por favor. generalmente cuando entramos ahí ya estamos prácticamente al borde del cajón, Sí, porque cuando te explican lo que podrías llegar a tener, ya te estresaste el totalmente. doble Sí, y me imagino que el cortisol en tu torrente sanguíneo se dispara y sí, bueno, y si hay alguna enfermedad, se agudiza, eso es totalmente. Es categórico. así. Es Bueno, así. después quiero decir también antes del cierre el tema de las heces nuevamente, Sí, de que no siempre tampoco va a ser igual, ¿verdad? claro. Porque de acuerdo a lo que yo coma, si como un día mucha verdura, mucha fruta, mucho líquido, obviamente que va a ser más líquido. Totalmente. Tampoco alarmarse, digo, porque cambia la forma de un día para otro, ¿no? Eso, tiene que ser lo persistente, Es bueno, que se mantenga en la línea del tiempo claro. para poder tener eso. Si es un día aislado, bueno, Un está día bien, ¿no? aislado o de acuerdo a mi Claro, alimentación, no pasa nada. puede pasar. Totalmente. Bueno, vamos a otro corte y volvemos ya con la última parte del programa. Regresamos con la última parte de Foro Médico y bueno, vamos a continuar hablando de pólicos, me cuesta decir colónicos, le quiero asociar a Cristóbal Colón. No tiene nada que ver, No, ¿verdad? no tiene nada que No ver. tiene nada que ver. Sí, no, no. Pero el colon, pólipo de colon me resulta más fácil. Sí, Ahora, volviendo en serio a este tema, hay también como muchos mitos y sobre todo con enfermedades vinculadas a todo lo que tiene que ver con el recto. sí, Y si hablamos, por ejemplo, de famoso la hemorroides, ¿sí? Hay personas que tienen hemorroides, muchas personas sí. tienen hemorroides y pueden vincular los pólipos del colon con el hemorroides. ¿Guarda alguna Sí. relación o no? Vos sabés que no guarda relación, pero por algún motivo la población piensa que si tiene hemorroides podría tener cáncer, ¿verdad? Ah, mira, Es una es una asociación asociación un poco que no frecuente. frecuente, ¿verdad? Por ejemplo, el problema es que la hemorroides, la clínica de las hemorroides, ¿verdad? Tenemos que saber que las hemorroides para comenzar son venas, la parte inferior del recto, que todos tenemos, ¿verdad? Todos tenemos venas hemorroidales, pero por algún motivo se puede eso agrandar y pueden producir sangrado, ¿verdad? Generalmente personas que tienen estreñimiento y baja dieta, Bajo consumo de bajo consumo de fibras. fibra. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene sangrado rectal Sí. y se hace una colonoscopia, se ve la hemorroide, pero justo también se encuentra un pólipo o un cáncer. Entonces, quizá esa relación o que uno vaya escuchando, tengo miedo a que mi hemorroide se transforme en cáncer, te dicen a uno. Y no tiene ningún sentido, son cosas totalmente distintas. La hemorroide es algo, una estructura vascular, o sea, son venas. Y el pólipo es una lesión de la mucosa, del revestimiento. Es como una carnosidad, ¿verdad? Que no tiene relación. Ya. Ahora, hemorroides, la hemorroides se dice, ¿no? La Sí, hemorroides. sí, la hemorroide. La La hemorroide. hemorroides
es riesgosa, es de preocuparse, porque hay mucha gente que tiene y lo Tiene, naturaliza también. Dice, ah, no, yo vivo con hemorroides. ¿Eso está sí, bien o está? no es, o sea, lo que pasa es que al tener hemorroides puede tener las complicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, principalmente si una persona vive con sangrado, ya sabe que hay hemorroides, eso puede complicarse, pues se puede trombosar esa vena, se puede producir como unos coágulos que son dolorosos, puede haber una infección, una fisura, son complicaciones que pueden ocurrir, pero no es que eso va a producir algo de malignidad, Mm. ¿verdad? Más que nada alterar la calidad de vida. Y imagínate que una persona tenga una hemorroide complicada, a la hora de ir al baño ya no va a tener la misma facilidad y va a tener un temor, o sea, va a vivir con dolor, con miedo. Entonces, Y más si, por ejemplo, es estreñida, claro, porque el estreñimiento puede causar también es así. hemorroides. Totalmente. Va a tener temor hasta de evacuar, me Por imagino. eso, y ahí entra el tema, empeora también el estreñimiento porque el paciente ya tiene miedo de ir al baño, pues se aguanta, no Sí. quiere ir al baño porque tiene miedo porque sabe que le va a doler. Ujú. Y es una combinación y un ciclo vicioso. Estreñimiento, pero hemorroide sangra, uno después le tiene dolor, no quiere ir al baño y así. Por Exacto. eso es importante consultar, bueno, ahí ya hablamos también de nuestros amigos coloproctólogos que nos ayudan en esa parte también, que ellos manejan mejor la patología anorrectal, porque eventualmente podría también requerir algún procedimiento quirúrgico en algunos casos. Ya, volviendo a los pólipos, doctor, ¿hay posibilidades de recidiva de recidiva de un cáncer, por ejemplo? Sí, principalmente los pólipos. El principal factor de riesgo de recidiva es el tamaño. Un pólipo no es lo mismo un pólipo de 15 milímetros o de 20 milímetros que uno de 5. Cuando uno ve un pólipo y lo reseca, lo extrae, que también hay varios métodos de extraer de acuerdo al tamaño, uno debería de controlar si no hay una recidiva de ese pólipo. Por ejemplo, si un pólipo muy grande, uno a veces de repente hay que controlar a los 6 meses. Si eso que ya se cicatrizó y si no quedaron restos de ese pólipo, porque ahí sí existe el riesgo de tener una progresión a cáncer, por ejemplo, ¿verdad? También depende mucho de la localización. Generalmente los pólipos en el colon derecho son los que tienen mayor riesgo a progresar a cáncer. Y hay también que saber que hay pólipos que son benignos, por ejemplo los pólipos llamados hiperplásicos o juveniles, que no tienen un potencial maligno muy importante, como así son los adenomas. O sea, el pólipo también, hay varios tipos de pólipo, otra vez ahí no metemos otra vez una lista larga de clasificación, pero los pólipos de tipo adenoma son lo que se llaman que tienen mayor riesgo a progresión. Adenoma vendría a ser un tipo de cáncer Adenoma es un tipo de lesión premaligna, todavía no es cáncer. Todavía premaligna. no es cáncer. Ya. Ah, y esos tienen posibilidad o mayor riesgo de hacer una metástasis quizás también, ¿o no? Principalmente el adenoma mayor riesgo a convertirse en un adenocarcinoma, Ajá. ¿verdad? Que es ya el cáncer de colon. Y cuando ya hay un adenocarcinoma, de acuerdo al tamaño y la profundidad de la invasión de las capas del intestino, ahí hablamos de la probabilidad de metástasis. Mm. Por ejemplo, un adenocarcinoma de colon, qué sé yo, vamos a suponer que colon derecho, de este lado, ¿verdad? Con invasión a la capa muscular, ¿verdad? Porque eso es mucosa, submucosa, músculo. Sí. Ahí sí cuando va llegando, es como que va escarbando el cáncer a profundidad, ahí hay mayor riesgo de que haya una invasión ya a profundidad del intestino, a los ganglios vecinos, que son los ganglios que nos ayudan a contener ese cáncer, ¿verdad? Y cuando supera los ganglios ya van llegando al hígado principalmente, que es el principal lugar donde hace metástasis el cáncer del colon, ¿verdad? También puede ir al pulmón, puede ir a la columna, al cerebro, ¿verdad? Por Entonces, ello es importante la prevención y lo que vos así es. dijiste, detectarlo en una etapa temprana para poder, con una simple intervención no sé si dijiste disecar, Es una resección, ¿verdad? recesión, sí, Imagínate que cuando un pólipo tiene 10 milímetros para abajo, la posibilidad de que eso sea un cáncer es muy baja. imagínate. Entonces, el tamaño es el principal factor de riesgo de un Ujú. pólipo. Si un pólipo tiene, no sé, 15, 20 milímetros y uno ve el pólipo que ya sale del intestino así, ¿verdad?
bueno, obviamente primero uno hace el estudio, ¿verdad? Lo analiza, se lleva al patólogo y ahí ve si eso es un pólipo adenoma solo o ya era un adenocarcinoma. Pero también al hacer la colonoscopia uno ya tiene ciertos criterios endoscópicos en los que uno puede ver y te da la pinta, este no parece un solo adenoma, este ya tiene pinta de adenocarcinoma, ¿me explico? Y en ese caso, muchas veces hay que tomar pequeñas biopsias, no resecar la lesión, porque eso puede conllevar a un riesgo mayor. Y ahí sí ya plantear directamente una cirugía, ¿verdad? Ahí ya no se puede hacer más nada con la endoscopia. Me dijiste que no es que es hay más prevalencia en hombres y mujeres. Me dijiste que No, 50% es y igual. 50%. El ojo igual. Todo esto guarda relación. Cuando hablamos de cáncer, hablamos de el estilo de vida que tenemos, doctor, porque en todos lados aparece. No En hay todos una lados. parte del cuerpo que no quiera hacer su aparición el cáncer Sí. hoy día. Sí, vos te pones a estudiar a ver, cualquier tipo de cáncer, toditos los estudios te demuestran que el estilo de vida es uno de los principales factores de riesgo. Sumado a un antecedente familiar, potencia aún más. Y siempre está un grupo que no sabemos de dónde de repente sale, ¿verdad? El riesgo, o sea, el riesgo nunca va a ser cero, ¿verdad? Mm. Pero sí, el estilo de vida es lo fundamental, ¿verdad? Entonces yo siempre digo, tratamos de prevenir lo más que se pueda, hacer actividad física, hidratarse, incluir fruta, verdura en la dieta, no abusar con alcohol, cigarrillos, ¿verdad? O sea, cigarrillo en verdad sí se puede Eliminar eliminar, no tiene ningún totalmente, sentido, ¿verdad? sí. No tiene ningún sentido. Y el alcohol también, pero sabemos también que hay una cultura en el país de que la gente Es, quiere tomar, se lo asocia claro, a la fiesta, se lo asocia sí, a vivir bien, a disfrutar, al disfrute, y está muy instalado eso en la cultura, en la está, sociedad. No vamos a decir solamente por estigmatizar claro. Paraguay, Claro, es no, no, en todo el mundo. en todo el Y te mundo. tiene una información importante. Últimamente preocupa el aumento o sea, la incidencia en aumento del cáncer de recto en jóvenes y se relaciona con el consumo de alcohol. Imagínate, Entonces, ¿qué pasa? A una edad temprana, hoy en día, bueno, niños toman alcohol de los 15, 16 años. 16, No, muchos más no, antes. claro, y a veces se vuelve a lo regular de todos los fines de semana, o a veces de Claro. repente ya es miércoles, jueves, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tarda el organismo de desintoxicarse del alcohol? Porque eso es lo que yo siempre me Mm, pregunto. Dice la gente, yo tomo solamente los fines de semana. A veces hago un intermedio, el famoso mitad de semana, sí. miércoles. En cuánto tiempo vos eliminás todo el alcohol de tu cuerpo? Me Es imagino una que tiene un pregunta, tiempo, es ¿no? una pregunta difícil de responder. La verdad que depende de cada persona del metabolismo hepático, del hígado, como tenga. Del Pero, filtro. pero también Sí. tenemos que saber que el alcohol es tóxico. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo tiene su mecanismo para evitar que ese alcohol produzca mutaciones genéticas. O que Ujú. finalmente eso es lo que ahí viene el cáncer, ¿verdad? Claro. Altera el ADN dentro de las células, pero el cuerpo tiene un sistema de reparación. Toda la hora tenemos mecanismos de reparación de material genético que no quieren, que el cuerpo quiere evitar proteger, ¿no? ¿Verdad? Pero cuando se rompe ya es un daño muy en exceso. Casi toda la enfermedad es un equilibrio. Factor agresivo, defensivo. Están ahí, ¿verdad? Una pelea permanente. Es permanente, permanente. Entonces cuando se le suman todos los factores de riesgo, Ujú. el cuerpo ya no puede más. Total. Entonces, mi recomendación es limitar el alcohol, ¿verdad? Se puede tener como algo social, ¿verdad? Eventual. Eventual, pero que no sea una cultura de acompañar todos los días una vida alcohólica. Claro, O no tomar para embriagarse y demás, ¿verdad? O sea, si es algo cultural para compartir, bien, pero con moderación, claro. ¿verdad? Y todo con moderación, ese es el tema, ¿no? Así es. Vivir en equilibrio, Sí, no abusar, totalmente. y no abusar sobre todo de este cuerpo maravilloso que Dios nos dio, Es así. que es una máquina perfecta y que está Perfectísimo. luchando permanentemente contra todas las agresiones que le hacemos diariamente. Es así. Es Bueno, así, ¿no? doctor, alta prevalencia en Paraguay entonces de cáncer de colon. Es ¿Eh? altísimo. La Me verdad dijiste, que repetimos por favor esa última parte es la ya. cuarta causa de muerte por cáncer en el país. Imagínate, Cáncer de colon. Así cáncer que de colon. cuando llegue marzo,
el lazo azul es el cáncer de colon. Lazo azul. Sí, este año, o sea, se hizo por fin después de mucho tiempo se hizo una correcaminata en Ñuazú, gracias a la Sociedad Paraguaya de Gastroenterología, y ahí hubo muchísima participación, se pudo concientizar a las personas, pero creo que tenemos que aumentar la intensidad de la prevención en este tipo de casos. Y acá desde Foro Médico vamos a insistir también. Gracias, Genial. doctor. ¿Dónde atendés, doctor? Si podés decir, por favor. Sí, yo atiendo en varios lugares, en Fernando Lamora, mi consultorio, en el Centro Médico Francés en Asunción, en el Sanatorio Americano, y también voy a Coronel Oviedo una vez al mes en el Centro Metabólico Los Olivos. Pero siempre es mejor si le doy un número de teléfono donde la gente puede ver y ver los lugares de atención, ¿verdad? Por favor. Es el 0982-663321. Y también seguirme en las redes sociales en las que van a ver todas mis actividades. ¿Cómo estás en las redes, por favor? Sí, en Instagram me van a encontrar como DR de doctor, ¿verdad? .Elías Morán, ¿verdad? Lo mismo me encuentran así en Facebook. Y en Twitter, ya conocido hoy como la red social X, ¿verdad? Ya cambió el nombre. Y así que me van a seguir, pero estamos ahí constantemente avisando mis actividades y también informando. Informando dónde atendes. Muchas gracias, doctor, Dale, por tu tiempo. Y nosotros nos vamos agradeciendo, como siempre, a Biotic Pharma Calidad de Innovación por apoyar este programa. También a Emi Cofier por el estilismo, a la doctora Lorena González de Clínica Galema por el tratamiento estético facial, la armonización facial. Y bueno, y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos y será hasta el próximo jueves en otro estreno aquí en Foro Médico.